Steiner tuvo una relación muy especial desde niño con seres de la naturaleza, como todos los niños. Pero la característica especial de Steiner es que él se da cuenta muy temprano, a los 8 o 9 años, él tuvo la suerte de que en su familia no se lo cooptaron a eso, a esas capacidades, nadie le dijo nada en contra. Como niño hubiera a lo mejor podido sentir el impacto, que es lo que ocurre con la mayoría de los niños. Y él se da cuenta muy temprano de que él eso ya lo tenía y que a su vez tenía que trabajar en esto de establecer una relación correcta con el mundo material, con el mundo físico. El verdadero término es mundo de la materia. El cuerpo físico que nosotros portamos es de índole espiritual, esto para nada más que para establecer esa precisión, y es bastante confuso el tema si no se lo precisa. Y esa fue su gran dedicación desde muy joven. Él cuenta en su curso de mi vida, la autobiografía, que él cuando tuvo la primera clase de geometría de un maestro que él admiró mucho, él tuvo ahí la certeza de que así como el maestro le estaba presentando y demostrando las verdades de la geometría con la precisión de la geometría, así debería poder percibirse el mundo espiritual. Tenía 14 años. Y esencialmente la Tierra no es un planeta, es un ser espiritual. Cuando las corrientes de mitad del siglo XX salieron a descubrir que la Tierra es un organismo viviente, claro, hacía 50 años que Steiner había dicho lo que dijo sobre lo viviente de la Tierra, pero claro, no en un sentido material como después se lo aspectó. En el relato del Génesis están involucrados tanto la tierra como el ser humano. Y es muy interesante porque en realidad la palabra humanidad, hombre quiere decir varón y mujer, viene de humus. Y ahí hay un destino común. O sea, el destino de ambos depende de ambos. El uno sin el otro, no. Y así como el hombre en su caída es tomado por las entidades luciféricas y arimánicas, era imposible que no le sucediera a la Tierra. Y la Tierra en todo el proceso se vio invadida, cooptada por entidades espirituales que en lo espiritual eran absolutamente creadoras, pero cuando estaban en el interior de la Tierra, así lo relata Steiner, relata una Tierra tomada en 9 capas interiores hasta un centro maléfico, lo define así, ahí actuaban en función, digamos, desvirtuadora de los procesos de la evolución. Y a más profundidad, más potencia. Y esto explica en gran medida el por qué fue necesario el advenimiento de Cristo a la Tierra como gran ser cósmico primero, solar después. El descenso de Cristo a la Tierra verdaderamente es una epopeya para un ser espiritual de esa magnitud inclusive, pero que tenía que intervenir como ser humano para poder, a partir de lo que significaba eso de sacrificio, o sea, sacrificio es una palabra muy hermosa porque es oficio sacro, es el acto sagrado
pero que necesariamente debía ser generadora de las fuerzas necesarias que le permitan al Cristo ya en un proceso de resurrección poder penetrar al centro de la tierra para poner orden. Esto a mí me da hasta un poco de incomodidad contarlo en tan pocas palabras. Acabo de dar un curso de Cristología ahora en México y se abordó un poco este tema. Decía que lo que la tierra, en realidad el Cristo no vino solamente a eso, obviamente, pero es parte esencial de su encarnación en Jesús. La encarnación de Cristo se produce a los 30 años de Jesús. Acá también hay una confusión en ese sentido. O sea, la tierra, en este momento, lo que hace el Cristo es dejarla habilitada para que el hombre, a partir de la producción de actos libres que de por sí son morales, empiece el proceso de redención. Y ahí es donde nos toca a nosotros la parte. Mientras la veamos solamente como planeta físico, por más ecologista que sea la visión, no vamos a pasar de lo periférico o de lo, digamos, amigable. Pero lo que verdaderamente está en juego ahí son estas reivindicación, redención de esas fuerzas que están cooptadas y presas en lo que es el interior de la Tierra. Eso sería una imagen doble que puedo decir de lo que significa la Tierra. Y por eso Steiner, cuando va a dar el curso de agricultura, evidentemente él tenía en su corazón y en su conciencia la Tierra así, en ese conjunto grandioso de fuerzas espirituales actuando en la materia. No iba a dar un curso de huerta. Es muy importante tener en conciencia en qué momento de Rudolf Steiner se produce el ofrecer el curso de agricultura, porque es en su florecimiento de sí mismo. ¿No? Nadie sabe cómo va a ser mi propia flor, cómo seré yo florecido. Imaginemos a Steiner, ¿cómo era esa flor? Y digo más, hasta puedo decir que estaba ya semillando de sí mismo. Y Steiner acababa, 6 meses antes, el Congreso de Navidad, que fue su gran acto cúltico para toda la humanidad, donde él se hace cargo en un gesto de perdón imposible de imaginar. Un año antes le habían quemado el Goetheanum, y se hace cargo del karma de todos los que estaban relacionados con la sociedad antroposófica. Esto para ubicar que Steiner va a Coverbitz a dar ese curso. Y todo lo que sucede a partir de ese Congreso de Navidad es esencialmente micaélico. Porque a partir del Congreso, él lo hace sin saber el resultado, le pide a Micael. Y Micael le otorga. O sea que todo ese año 24 y hasta su muerte, las cartas que estamos leyendo a la mañana son de ese periodo, por ejemplo, realmente son las inspiraciones más grandes de Micael. Y uno puede descubrir en el curso de agricultura, y esto no surge de una lectura superficial, porque ahí no se lo menciona ni a Micael ni a Cristo. Eso en realidad también tiene su gran mérito de ser un libro que le puede servir a un técnico inclusive. Es notable. Pero uno puede descubrir ahí de qué modo
el hombre ahora se tiene que relacionar con la tierra. A ver, si Steiner nos da la joya, que son los preparados biológicos dinámicos, y uno los puede considerar como medicamentos para la tierra, quiere decir que el hombre se transforma en sanador, en santificador. O sea, el hombre puede transformarse, si avanza un poquito más, en un sacerdote para la tierra. Y cada acto cultural puede ser un acto cúltico. Como muy en el futuro también está prometido desde la antroposofía que toda relación humana se va a transformar en un acto sacramental. Si uno verdaderamente se hace responsable de este proceso y se pregunta seriamente y comprometidamente a uno mismo, ¿qué tengo que ver yo con eso? Si se contesta nada, bueno, su vida quedará solucionada. Pero si se lo contesta a fondo y seriamente, se va a dar cuenta que todo esto, lo que llamamos tierra, que es una interacción increíble de entidades espirituales de mucho rango, a cada ser humano nos está pidiendo algo. Y son todas cosas baratísimas. Un buen pensamiento, un buen sentimiento, establecer una buena relación con otro o con un grupo, el estar siendo consciente del proceso. Pero así de baratas son casi inaccesibles para el hombre de hoy si no se propone un serio camino interior de transformación. Y no porque eso sea una obligación, sino porque es la única forma. Porque todo camino de transformación interior, si no sucede a partir de un esfuerzo verdadero, propio, no tiene efecto. Esto no es una gracia a pedir, sino que tiene que ser realizado por nosotros. Y esto también es a imagen y semejanza de Cristo, porque el Cristo vino a hacer actos de transformación. ¿No? Se habla mucho y se lo explica lo que significó para la tierra el que la sangre del Cristo la toque, ¿no? Es una germinación de la tierra. Bueno, el ser humano tiene que, a su medida, obviamente, yo no estoy haciendo una comparación lineal, tiene que hacer este gesto de sacrificarse voluntariamente, porque nadie se puede sacrificar obligado, ¿no? La libertad, que tiene tanto misterio, implica esto, de que necesita de absolutamente todo mi consentimiento. Ni siquiera un dogma propio me puede obligar. Si no, va a ser obedecer un mandato. Otra vez caemos en lo mismo. Y acá hay una relación íntima con esto de dónde está la responsabilidad. ¿A dónde termina la responsabilidad, por ejemplo, de un movimiento como el de la biodinámica? Nos quedamos encerraditos, salvados, porque estamos comiendo bien o porque estamos produciendo un lugar hermosísimo. O sea, la antroposofía tiene como gran desafío, y acá incluyo la pedagogía como ejemplo, de ir hasta la piel, que es toda la sociedad. Y eso va a ser una etapa que se va a venir en un futuro, pero que se va a venir antes de lo esperable, no nos va a encontrar bien preparaditos y nos vamos a dar cuenta por los efectos.
Acá yo me imagino de que la misma biodinámica va a tener que internamente generar sus anticuerpos, o sea, hacer verdaderamente trabajos sociales muy intensos dentro de ella misma para poder resistirse. Esto va a parecer un contrasentido lo que voy a decir, a la tentación de separarse de la antroposofía. Y de esto no voy a explicar nada, pero es un sentimiento de preocupación que tengo. Por ejemplo, pretender transformarse en una hermosa técnica agraria.